Vamos a ver, este es el segundo video. El primero se dedica más bien a cómo fui soldando la estructura. Y en este lo que van a ver es ahora la cosmética, sobre todo cómo estoy pintando sobre Zincalum, que es bastante complicado. Y después algunos detalles prácticos de cómo se fue soldando algunos perfiles que me quedaron cortos. Y bueno, ya mismo lo vemos. Sin más, agradecerles que estén pasando por acá, por este video. Y sobre todo decirles, si les interesa suscribirse al canal, va a haber un montón de cosas prácticas. Esta, como es la continuación del video anterior, como bien les decía, les muestro cómo quedaron las soldaduras hechas de los perfiles de 8 centímetros a la viga principal de 10 centímetros. En esta parte lo que voy a hacer es darle un refuerzo a los soportes, a los accesorios que son los que sostienen a la columna. Les voy a dar un refuerzo. Estos ya están puestos en el piso, hace 18 años que están, pero por eso les quiero dar ese refuerzo con material para que tengan más solidez y más firmeza. En una ferretería industrial se consiguen todos los accesorios que sirven para amurar perfiles a la pared o para sostener columnas en el piso. Eso hay una variada gama de medidas y a cada necesidad. Les comento los agujeros que van acá, que son dos, que son los que se van a amurar al travesaño de madera que sobresale. Los hago un poco más grande de lo que es el diámetro del tornillo, 3 milímetros más o menos más grande, para que cuando este tirante dilate no me rompa la soldadura. Entonces dilata y hace juego acá mismo dentro del tornillo, con lo cual es por eso que lo hago un poquito más grande. Como estoy construyendo una pérgola en L, ya hice una parte y ahora quiero continuar con la perfilería más larga. Para eso necesito colocar y amurar una viga que me soporta a esa perfilería larga amurada a la pared. Para eso necesité un accesorio en U, que es el que estoy colocando en la pared, y la forma de nivelarlo es hacer coincidir la viga que estoy poniendo nueva, la parte superior de la misma debe coincidir con la parte inferior de la perfilería que ya está colocada. De esa forma, cuando pongo los travesaños de 5 metros 50, van a estar exactamente a la misma altura de los que ya están colocados. Ahora voy a soldar
accesorio U, que está agarrado con tornillos a la pared, con el perfil C, que sirve de travesaño. Para cada columna que voy a colocar o para cada viga que voy a poner o soldar, siempre tener en cuenta el nivel y la escuadra. Es la forma de que siempre quede todo correctamente colocado. Voy a colocar ahora una segunda viga y tomando como referencia a qué altura posicionarla, el larguero que tengo a mi izquierda que está ahí presentado. Ahí va atornillado a la pared con una U, un accesorio U y luego soldado. Una vez que ya está todo a escuadra y con todas las medidas correctas, si en el momento en que me decida, ahí ya comienzo a soldar. Para unir dos perfiles y que no se me curve con el producto de la soldadura, lo que hice fue unirlos con alambre a un perfil de la longitud que me servía y hacer toda la soldadura para después cortar el alambre y que quede sin ninguna curvatura. En el centro también le coloqué un estructural para darle un poco más de solidez a la soldadura y para evitar que se curve también. Para soldar la columna a la base, tengo que tener en cuenta que la columna, el espesor es de 1,2 milímetros y la base de 3 milímetros de espesor. Lo que trato de hacer es hacerle un cordón o darle puntadas e incrementar el espesor de la columna, y una vez que logré incrementarlo, ahí soldarlo a la estructura de la base que tiene 3 milímetros. Entonces no perforo el perfil. Para comenzar con el proceso de pintura, lo primero que hago es, en todas las soldaduras le agrego antióxido, una mano de antióxido.
Este perfil está hecho con Zincalum, es un revestimiento con zinc y aluminio. Es un revestimiento que le permite que no se oxide, pero así como no se oxida es un perfil que es como un vidrio, entonces hay que pintarlo con una pintura especial. O la otra forma es pintarlo con un primer y después con cualquier tipo de pintura, pero yo opté por pintarlo con una pintura que es específicamente para pintar Zincalum, o más conocido como galvanizado. El tema es que fíjate vos que cuando vos pintás así te queda todo veteado, ¿no? Bien, como esta chapa, lo ideal sería dejarla que se seque un tiempo y darle otra mano. Yo, como una chapa que le dio el sol, se evapora enseguida el agua, porque es una pintura al agua. Lo que hago es esperar un ratito, sigo pintando otra cosa, y cuando esto haya tirado, haya agarrado bien, le paso encima otra mano enseguida, a los 10 minutos más o menos. Vamos a ver cómo queda. La pintura se consigue en cualquier pinturería o ferretería industrial. Tienen que pedirlo pintura especial para chapa galvanizada. Es en base acuosa, o sea, se le tiene que agregar un poquitito de agua nomás, mezclar bien. Y de acuerdo a lo que yo pinté, tiene una adherencia extraordinaria. Es muy buena, es un muy buen producto. Listo la pérgola, ya está terminada. Vamos a ver cómo quedó. Ya está la grisina en su lugar. Verán que le falta el techo. Bien, hay un tema. Lo van a entregar dentro de 20 días aproximadamente, así que la decisión fue poner la planta donde tendría que ir y le puse unas varillas de alambre arriba para que se vaya sentando. Así que prefiero entregar el video ahora y ver más adelante cómo queda con la terminación de madera. Bueno, van a ver un detalle. Acá donde indico, va a ir una tabla que en realidad va a ser muy parecida a esta, pero hecha, en lugar de con esta madera con varillas de pino, van a ser hechas con postes de alambrado. Tanto bien. Me estaba apurando esta planta, que es una grisina que ya empezó a florecer. Y la verdad que si empezaba a florecer estando tirada en el piso se me iba a complicar. Así que decidí ya colocarla en su lugar y las maderas serán para otro video. La colocación de las maderas será para otro video. Acá hay otra plantita que ya también estaba buscando su lugar, así que decidí colocarle unos alambres